Bueno, ahí hay varias cosas porque yo, digamos, tengo un poquito de contradicciones respecto a los típicos influencers de viajes que le dicen a la gente, renuncia y viaja y ya. Eso no es tan fácil. O sea, eso no es tan fácil y claro, pues si uno tiene papás que lo mantengan o si uno tiene una herencia o si uno tiene, digamos, desde una posición de privilegio es muy fácil decir eso, ¿no? Se estima que entre 4 y 5 millones de colombianos viven en el exterior. Cada una de esas personas tiene una historia que contar. Por eso, en este espacio escucharemos algunas de esas vivencias en palabras de sus protagonistas. Bienvenidos. Soy Ernesto Sota Correa y esto es Crucemos el Charco Podcast. Hola a todos, en nuestro capítulo de hoy vamos a tener a una viajera periodista santanderiana, colombiana, se llama Paula Carrillo y es más conocida en las redes sociales como Vieja que Viaja. Paula, bienvenida a nuestro podcast. Hola Ernesto, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo nació ese concepto de Vieja que Viaja? ¿Cuándo decidiste que esa podría ser pues una forma de vida? Bueno, primero el nombre no se me ocurrió así de primerazo. Yo he vivido muchos años fuera del país. Cuando pensé en abrir un blog, estaba estudiando en Francia, estudiaba un máster y quería básicamente escribir de mis experiencias, pues para no repetir 800 veces lo mismo cuando hablaba por teléfono con mi familia o con mis amigos aquí en Colombia. Entonces así fue como empezó. Tenía otros nombres, pero algún día, digamos, estaba como relax por la calle y dije, ay, pero ¿por qué no hacer un juego de palabras? Claro, vieja que viaja. Entonces ahí se me ocurrió, dije, no, de una lo cambio y ya, pues me quedé con eso. Y es en realidad porque en Colombia, en mi país, pues vieja no necesariamente se refiere a una vieja, a una señora mayor, sino que Porque se le para puede decir nada, vieja. para nada eres vieja, ¿no? Eres una persona muy Gracias, joven, pero es gracias. un buen juego de palabras y además muy Ajá. sonoro, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente por eso, por lo que llaman recordación de marca, entonces así se quedó. Y he seguido viajando mucho, viviendo en otras partes, así que he seguido alimentando el blog y luego abrí las redes sociales del blog, de YouTube y todo eso, así que así se quedó. Bueno, empezaste a viajar en el año 2017, según tenemos entendido, pero digamos, ¿cómo fue ese momento en que tú le dijiste a tu familia, estoy aburrida de tener un trabajo tradicional, me quiero ir a recorrer el mundo? ¿Qué dijeron ellos? Bueno, primero no empecé a viajar desde 2017, yo llevo viajando desde 2008, de hecho en 2008 fue mi primer viaje sola, que hice un programa de Work and Travel para trabajar en Estados Unidos 3 meses y regresar. Eso es para estudiantes que estamos, bueno, en países como Colombia, sé que también había mucha gente de Ucrania yendo a hacer ese programa de Work and Travel. Entonces esa fue como mi primera vez viajando sola. Y ahí dije, uff, qué experiencia. Y desde ahí, cuando después de terminar la universidad empecé a viajar, pues realmente lo que lograba ahorrar lo gastaba siempre en viajes. Entonces, ¿qué pasa? Que en 2017 fue un punto como de quiebre porque yo no quería solo viajar de vacaciones. Y tenía una crisis con el trabajo que tenía, la verdad fue muy difícil para mí, estaba demasiado estresada, vivía amargada, entonces llegó un momento en que dije, esto no, o sea, esto no es lo que quiero y también se mezcló que justo llegaba como la crisis de los 30, entonces uno se pregunta como muchas cosas, entonces yo me estaba preguntando, esto no es lo que quiero, o sea, me estoy convirtiendo en una persona que no soy, vivo amargada, vivo pensando en el trabajo todo el día, o sea, no, no puede ser porque yo no soy un trabajo. Claro, Entonces, como en búsqueda de esa identidad de lo que realmente yo quería hacer con mi vida, no era eso, necesitaba un tiempo. Entonces ahí fue que dije, no, yo voy a dejar todo, ya, necesito irme lejos, a un sitio donde no me conozcan, no pueda ni siquiera hablar el idioma, mejor dicho, un reto total para como empezar como esa búsqueda de realmente qué era lo que yo quería en mi vida. Entonces ahí fue que, bueno, dejé que se venciera mi contrato, vendí lo poco que tenía en Bogotá y ya dije, bueno, me largo. Entonces ahí empezó mi gran viaje. Ese fue mi viaje sin pasaje de regreso. O sea, yo me iba, pero no sabía cuándo iba a volver. Y decidí irme para Asia. Yo quería algo, mejor dicho, que fuera un choque, que no pudiera hablar nada, que no tuviera nada que ver con lo que yo conocía acá. Y por eso quería
ir a Asia para entender un poquito, empezar a ver cómo era esa cultura como tan diferente. Y así fue que empezó ese gran viaje que mencionas. Bueno, entonces empecemos a hablar de ese viaje por Asia. Cuéntanos un poco cómo fueron esos primeros días, qué recuerdas de esos momentos y cuéntanos qué países recorriste. Bueno, primero que todo, porque es algo que me preguntan mucho en mis redes sociales, por cierto, si no me sigues, @vieja que viaja en Instagram, Facebook, en YouTube, en todo lado estoy Por como favor, vieja que síganla, viaja. síganla. Sorry, pero toca hacer propaganda. Claro. Este, bueno, en ese gran viaje yo primero me fui para Singapur. En realidad lo hice porque yo iba pensando en los países que no me pidieran visa, como colombiana. Sí, Entonces, por eso fue que empecé por Singapur, también porque había vuelos desde Estados Unidos, o sea, digamos de Colombia no hay vuelos a esa zona del mundo, no entonces hay toca vuelos hacer escala. directos. No. Ujú. Entonces toca hacer escala, yo estoy buscando y resulta que los vuelos más baratos hacia esa zona del mundo salían desde Estados Unidos y concretamente de los aeropuertos de San Francisco o Los Ángeles. De la Entonces, costa oeste, claro. exacto. Entonces Ujú. por eso vi ese, lo compré, dije, bueno, pues llegaré a Singapur sin visa. Tenía visa para Estados Unidos. Bueno, no tenía visa, la saqué justamente antes de ese gran viaje y antes de quedarme sin trabajo, obviamente. Sí. Porque ahí les dejo un tip, nunca empiecen a hacer un trámite de visa sin trabajo, que no se la van a dar. Bueno, empezamos Entonces, a dar tips. Digamos, vamos a usar este espacio para que también vayas dándonos consejos y a las personas que nos escuchan y nos ven, porque es bien importante, pues, digamos, toda esa experiencia que has acumulado para que las personas vayan sabiendo qué hacer y qué no hacer cuando viajan. De paso, les recomiendo el blog Vieja que Viaja, perdón. Ahí Paula cuenta pues gran parte de sus experiencias, monta unos videos, digamos que es un blog muy bien montado. Entonces también de paso les recomiendo que entren y le echen una mirada. Sí, entonces, ¿qué te estaba diciendo? Bueno, mi primera parada fue Singapur, pero yo tenía claro que, porque varios motivos por los que yo escogí Asia fue uno, el reto de estar en un sitio que jamás había estado, con una cultura totalmente diferente, porque incluso si yo he vivido en Europa, el choque cultural no es tan grande. O sea, Asia es otro mundo. claro. De verdad es otro mundo muy diferente. Es muy, muy diferente, Sí. además que no entiendes absolutamente nada, nada, nada. Bueno, Entonces, perdón, meto la cucharada, pero digamos que tu primera parada que fue Singapur, pues es uno de los países un poco más occidentales de Asia, ¿no? sí, Digamos, es muy eso moderno. sí. También hay mucha Y gente que hablan habla mucho inglés en inglés, Singapur. sí. Ujú. Entonces ahí como que todavía el choque me imagino que no fue tan fuerte como con los demás países. No, ahí fue tranqui, ahí fue Sí, tranqui. Lo que pasa es que Singapur es demasiado costoso. Entonces yo tenía claro que era llegar y salir porque no tenía muchos ahorros. O sea, a ver, yo en la época, con lo que logré ahorrar, me fui con $3,000. De la época, pues obviamente no se compara con ahora por la tasa de cambio y todo eso, pero con ese fue que me fui a la de Dios. y para un turista Entonces, normal hoy en día $3.000 es estar máximo 15 días tan lejos, ¿no? Entonces por calcula eso lo que te tocó estirar esa platica. Por eso quiero que se hagan una idea, porque la verdad eso fue un viaje, porque a mí me da risa que la gente siempre es como, ay, pero ¿cómo haces para viajar tanto? No sé qué, tú no sabes cómo yo viajo. O sea, yo de verdad la he guerreado mucho, 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 mucho Ujú. viajando. ¿Y cómo la he guerreado? Porque he hecho voluntariados, o sea, sin pagar hospedaje, he hecho couchsurfing, quedándome en casas de locales, o sea, he hecho demasiadas cosas que yo sé que una persona que no esté dispuesta a hacer sacrificios No es jamás lo fácil que a haría. alguien se le mida a hacer eso, o sea, es que es de verdad como tener esa vocación y esas ganas de conocer y de, pues, de ahorrar, porque si tú no ahorras, no vas a durar mucho por fuera. Es difícil. Exacto, entonces logré estirar esos $3,000 por unos 6 meses, más o menos, eh, en los que estuve, bueno, primero en Singapur, luego me fui para Camboya, después de Camboya fui a Tailandia, de Tailandia me fui para Myanmar o Birmania, Eh, de allí, después de Myanmar, fui a Vietnam. Ahí ya casi no tenía nada. O sea, ya literal me quedan como $200, no ¿Cuánto más. tiempo había pasado desde que llegaste cuando llegaste Como a unos, Vietnam?
como unos 6 meses, sí, como unos 6 meses. Y en Vietnam ya casi no tenía nada, pero tenía la opción dije, bueno, o me devuelvo ya o sigo, no sé. Había conocido mucha gente viajando que me dijo que en Vietnam contrataban a muchos profesores de inglés. Entonces me habían dicho varios viajeros que habían conseguido trabajo como profesores de inglés en Vietnam. Pero también me habían dicho que eran países muy racistas y que nunca me iban a dar trabajo, pues porque yo no era blanca, rubia, de ojos azules. Y ese es como el prototipo que esperan para los profesores de inglés en Vietnam. Claro. ¿Qué se van a imaginar? Entonces, Una morenita hablando inglés y de Sudamérica y no de Estados Unidos o de Inglaterra, ¿no? pues es que yo aprendí muchas cosas allá. Digamos, por ejemplo, tú puedes ser americano, pero si eres afroamericano, no te van a dar trabajo. Seguimos en Crucemos el Charco Podcast. Historias de migración para reír o para llorar. Usted escoge. Entonces es un Tenaz, ¿no? racismo de verdad Tenaz. muy fuerte. El que hay en Asia me chocaba mucho porque para ellos es normal. Entonces te pueden decir como, o sea, literal a mí me decían que después, bueno, ya les voy a contar después, sí conseguí trabajo, pero a veces necesitaba reemplazos porque no podía ir algún día o algo así. Me decían, no, busca tú el reemplazo, pero por favor, negros no. O sea, directamente con esas palabras me decían así. Y eso a mí ¿Qué me tal? parecía como muy chocante. O sea, Y uno porque pensaría que en Asia no pasa eso. Uno ve el racismo como son súper muy, racistas. como muy de Europa, como muy de esos países como desarrollados, pero no en Asia, ¿no? Lo que pasa es que yo como que he visto muchos tipos de racismo, ¿sí? Digamos en Europa, en Estados Unidos el racismo no es tan explícito, o sea, obviamente hay, pero es como intentan como esconderlo, así Sí, como, sí, sí, porque ya no como es por aceptado debajito. como antes, ya no es Exacto, socialmente bien visto. pero allá no, es súper explícito y lo dicen con unos términos horribles. Entonces, entonces bueno, eso fue unas cosas que me chocó viviendo allá. El caso es que yo empecé a buscar trabajo en Vietnam y conseguí súper rápido. Eh, bueno, varias cosas también al respecto. Fue que primero yo me di cuenta que lo que más buscaban eran para profesores para niños. Sí. Y yo, pues, digamos, tenía mucho carisma con ellos. Entonces se reían mucho, hacíamos muchos juegos, como ese tipo de cosas me ayudaba mucho. Prácticamente querían como un payasito para los niños. Un payasito que les enseña inglés. Ajá, Ujú. exacto. Sí. Eso era lo que querían para los niños. Ahí yo descubrí que me encantaban los niños. De hecho, jamás me planteé ninguna idea de los niños, como que no. Pero entonces ahí descubrí que me gustaban mucho los niños, me gustaba mucho el trabajo, pero trabajar con los vietnamitas fue muy difícil. Fue, demasiado ¿Cómo es difícil. eso de que se estaban haciendo los locos para pagarte el sueldo? Cuéntanos eso. Bueno, esa es una de las historias que he contado en las novelas que yo cuento en Instagram, porque lastimosamente, como que, o sea, ya hay muchas estafas en Sí. Vietnam y es más con los turistas. Hay como, yo siento que hay como una especie de como rencor histórico por el tema de la guerra de Vietnam, Claro. pero creen que todos los extranjeros son gringos, en primer lugar. Ok. Entonces, Ujú. entonces es como, no sé, como una relación de amor y odio porque como que adoran al extranjero y que traiga dólares, pero al mismo tiempo el Sí, extranjero es como como el un tonto, rencorcito histórico ahí, sí. como el tonto, como que se merece que lo estafen, que lo roben, etcétera. No sé, y me di cuenta que el vietnamita, en general, ellos apoyan mucho, mucho, mucho a los vietnamitas. O sea, tú te metes con un vietnamita, digamos, ejemplo, chocaste con un vietnamita en la calle, porque otra cosa es la forma de manejar allá, esos son puras motos, para arriba, para abajo, Ujú. en contravía, se pasan en rojo, tienes que ir muy lento para no chocarte. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien extranjero, si no sabe que tiene que ir muy lento en la moto, eso es fijo que se va a chocar porque se atraviesan por todos lados. Y Entonces, la si el culpa siempre va a ser vietnamita, tuya. exacto, siempre va a ser tu Ujú. culpa, jamás del Sí. vietnamita, nunca. Te pueden hacer un corrillo rodeando de todos, así son las cosas allá. Entonces uno realmente
digamos que no tiene derechos como persona no vietnamita. Bueno, cuéntanos ese tema del pago. ¿Cómo así que no te querían pagar? Entonces empezó a retrasarse el pago, digamos, los 2 primeros meses me llegaba bien salario. Y ya luego como que, oh, ay no, qué pena que vamos tarde. Yo, pero, o sea, porque quiero que lo sepan, o sea, yo tenía un contrato oficial de trabajo. Yo estaba trabajando legalmente. Sí, Porque, claro, después dicen, ah, pero es que eso pasa por trabajar legal. Yo no estaba ilegal. Yo hice mis papeles legalmente, de hecho mandé traer mis diplomas desde Colombia porque se necesitaban supuestamente para la visa, etcétera, pero no me querían pagar. Entonces, sí. primer mes no. Segundo mes empezaban a pagar de a poquitos, como que, ay, tenga para la gaseosa. O sea, y uno siempre quedaba como, pero, y el resto, y el resto, y el resto. Entonces, ¿qué pasa? Que no podías renunciar porque si renuncias, ¿qué tal que no me paguen? Pero si me dan un montón. Entonces, pero entonces sigues Y trabajando y se peor. te acumula más. Ujú. Entonces, oh, eso fue terrible. O sea, mi experiencia en Vietnam de verdad fue un reto muy grande porque Pero me te tocó pelear pagaron, sola. te pagaron. Me pagaron después de que les armé. No, en Un serio que show. yo creo que después de eso no volverán a contratar ningún colombiano. Dirán, uy, colombianos no. No, me tocó pelear duro. O sea, pelear duro era, o sea, a mí me amenazaron con que me iban Sí. a deportar si seguía así. Y me tocó también ponerme, Si seguía pararme de duro y ponerme rebelde en el cobrando su mismo. plata, ¿qué le pasa? Me imagino. Ajá. Mm. Sí, entonces, no, a mí me tocó ponerme en el mismo lugar y yo, ah, sí, ah, bueno, listo. Entonces lo que hice fue armar toda una estrategia de desprestigio, porque Sí, también aprendí que eso, digamos, en estos países la justicia no funciona, y mucho menos para los extranjeros. Entonces, ¿qué tocaba? Era como la reputación es muy importante en general para muchos países de Asia. No puedo decir los asiáticos en general porque realmente Asia es muy grande, pero para muchos países del sudeste asiático, la cara, ¿no? Cleaning face. ok, Como sí. que si tú Sí, les das en la reputación, puedes quedar vetado en varios países si tuviste un problema y por tu cara te pueden poner problemas para ingresar a un país o para salir o para que te den una visa, me imagino que ese es el pues tema. la amenaza de ellos era que yo iba a quedar vetada de Vietnam para siempre. Y yo, uy, no, Sí, qué susto, güey, pucha, ya, no hay más países en este mundo, me va a morir si no me dejan entrar a sí, Vietnam. sí, Entonces les sí. armé un show, imprimí papeles en vietnamita, me fui por todos los colegios donde yo trabajaba, además que los niños me querían mucho. Entonces, claro, siempre me verían, ay, no, pero profe, ¿por qué no volviste? Que no es que yo, mira, llévale a tu papi y a tu mami y cuéntale a toda tu familia qué es lo que está pasando. Claro, entonces así se regó el chisme, que no pagaban, además que yo en la circular les decía, mire, yo llevo trabajando desde tal mes, dejé de ir porque me deben, no me acuerdo cuánto me debían exactamente, como $1,500 o 2,000, bueno, algo así. Bueno, pero eso Eh, allá es bastante dinero. Y así eso sea allá es poquito, pues muchísima plata. imagínate, pues a quién no le va a dar piedra que no le paguen por su trabajo, o sea, es que es lo mínimo. Es que eso ya es mucha plata, realmente Sí, es mucha claro. plata. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya tenía la idea de cuando terminara, digamos, mi contrato, pues me iba a seguir viajando. Tenía el nuevo sueño de ir desde Vietnam hasta Francia por tierra, de hacer toda la ruta del Transiberiano. Entonces necesitaba esa plata, o sea, no Claro. era como, necesitaba esa plata. Bueno, después de armar el show en los colegios, me llamaron, ahora sí, para hablar. ¿Qué pasa? En esos 4 meses que no me pagaban, yo decía, oye, pero, o sea, sin explicación, pero déjame hablar con el manager. No, está ocupado. El contador, no, está ocupado. Y así me tenían como 4 meses. Y ya al Sí, final, cuando empezó la cosa, ahí sí, ay, no, ven, el manager quiere hablar contigo. Yo, no, yo no quiero hablar con él. Yo quiero es mi plata. Tú me vas a pagar mi plata y me vas a pagar intereses por todos los meses que llevo de retraso. sí. Ah, Entonces, carajo, ya con intereses y todo. No, es que de verdad eres súper valiente. Porque ahora que estoy pensando, no, yo a me mí me tocó imagino que pararme eso es, duro. O claro, sea, yo me yo, imagino que eso es un comportamiento que ellos seguramente ya le habían hecho a más personas, una cosa ujú. sistemática, y estaban seguramente acostumbrados a que la gente se aburría de cobrar y se iba, ¿no? O por Sí, temor o por cansancio de cobrarles. es que es muy agotador y aparte son culturas diferentes. Ellos estaban Mm, acostumbrados a europeos, a gringos, a estafarlos. Entonces, a mí no mm. me estafas. Claro, No, 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 se no, no metieron han con una conocido las santanderiana. santanderianas.
Bueno, Entonces, Paula, después de eso, y no solo eso, tenían mis diplomas originales y sí, todo. Después de eso me tocó armar un show más duro. Me tocó llamar a los socios de la empresa y yo tenía todos los imagínate, chats donde me amenazaban. Entonces yo no voy a hacer como hacía cuando era periodista, contactos, conseguir el claro. teléfono de tal, alguien más arriba y mandarles todas las pruebas y todo. Bueno, eso fue, pero al final recuperé mis diplomas y me pude ir con mi plata de ese país. Obviamente no he regresado. Ujú. Quisiera ¿Pero quedaste regresar, vetada? ¿No sabes si quedaste vetada en que se Vietnam? supone que esas amenazas, digamos, queda uno vetado como por 4 años, que yo creo que ya pasaron. Quisiera ir para tener otra imagen de Vietnam, que no fue la que yo tuve viviendo allá, porque fue muy duro. Pero claro, como turista, pues es obviamente otra cosa, ¿no? Claro. Bueno, yo quiero hablar de otro tema y es cómo hace una mujer para viajar sola en cuanto a los peligros que se pueden correr viajando sola. Cuéntanos si en algún momento te sentiste en riesgo físico, si en algún momento dijiste, no, yo a este país no quiero entrar porque he escuchado que hay mucho machismo o que hay violencia contra la mujer. Cuéntanos cómo es la experiencia de viajar sola en países tan lejanos. Bueno, varias cosas. Claro que sí, yo. Además que mucha gente dice muchas cosas, ¿sabes? O sea, siempre que uno va a decir, ay, me voy sola, ¿cómo se le ocurre? Le va a pasar de todo, no sé qué, no sé qué. Bueno, 800 cosas que, en primer lugar, la gente que te lo dice no ha viajado sola. O no es mujer Sí, y ha viajado sola, es hombre viajando solo, que es muy diferente. claro. También tiene Por sus eso retos, pregunto, porque obviamente. quiero ver También el tiene lado sus femenino. retos. Sí, Pero viajando sola como mujer, pues obviamente hay que cuidarse mucho más. Y uno tiene que estar pilas de todo. O sea, tienes que tener los ojos muy abiertos, estar súper alerta. Si algo le produce a uno sospechas, hacer caso, o sea, hacerle caso a la ujú, sospecha, a la intuición, alejarse, bueno, no decir, ay, no, dependiendo de las caras, no decir, ay, no, es que voy viajando sola. No, es que vine con mi pareja, está allí esperándome en el otro, cosas así, como que. sí. Y es Pero un sí hubo. bandido, mi novio es un bandido que está allí esperándome. Entonces, como muchas cosas que uno tenía que tener en cuenta, sí hubo momentos que estuve muy en riesgo, además porque yo, como te dije, mis viajes no eran viajes normales. O sea, yo nunca viajé en plan lujo, me voy en avión a todo lado. Yo iba por tierra, o sea, fui desde Vietnam a Francia por tierra, pasando Sí, por Vietnam, de Vietnam a China, de China a Mongolia, de Mongolia a Rusia y luego ya entrando en Europa más relax. Pero yo hice todo tremendo ese paseo. recorrido. ¿Esos cuántos kilómetros serán? Esos son miles y miles de kilómetros. Es que le Bueno, diste no, toda la no me lo sé vuelta de allá. memoria, Pero deben no me ser, lo no sé de sé, seis memoria, mil, 8.000, algo así, no sé. no me lo sé de memoria ahora mismo, pero yo aparte que hacía eso, hice couchsurfing, significa que yo me quedaba en los sofás de gente desconocida. Aparte de eso, hice mucho autostop, hitchhiking, O sea, echar dedo, echar dedo, básicamente para sí. quienes no conocen el término. Exacto, echar Pero dedo. eso aumenta el riesgo, echar dedo, dormir en un sofá de extraños. Por O eso te sea, digo que tremendo yo no reto. viajaba en plan relax, yo viajaba Ujú. Guerreándola. guerreándola. Sí, Entonces, eso me enseñó muchas cosas, muchos consejos de seguridad. De hecho, lo digo mucho en mi blog, en mis redes o en mis asesorías privadas, que también asesoro gente. Y es para las mujeres, sobre todo, siempre tener por dónde tú vas. O sea, siempre llego a un país, compro SIM. Llego a un país, compro ujú, SIM. Porque me parece que es necesario. Y además que uno como que va más tranquilo, como que teniendo la disponibilidad de, bueno, si algo pasa, llamar, no sé. sí. También saber por dónde tú vas, aunque también uso apps para tener mapas sin wifi. Entonces, el mapa sin wifi, viendo por dónde te lleva, que no, que tuviese que agarrar no sé qué bus o agarrar en Asia, por ejemplo, agarras es motos para todo lado. Entonces, ir siguiendo Sí, por dónde me está llevando el, la moto el y tal. mototaxi, Exactamente. tal cual. Entonces, pero hay que estar pilas. Bueno, si me está llevando por donde es o no. Si no, bueno, ¿qué hubo? O sea, Claro. Bueno, y tomas medidas, digamos, al principio te preguntaba yo qué opinaba tu familia sobre esto.
digamos, y aparte tomabas algunas medidas mientras estabas en tus viajes, es decir, te reportabas con tu familia periódicamente, hablabas con ellos, digamos, para que ellos también estuvieran pendientes de ti. Sí, claro, siempre. Lo que pasa es que tampoco quería, tampoco quería asustar a mi familia, Claro, ¿sabes? sí. Justamente por la forma en que yo viajo. Entonces, no, muy asustados. O sea, me dijeron, no, no lo haga, no se vaya, no, 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 no. Pero yo sentía que era algo que yo tenía que hacer por mí. Lo necesitaba en ese momento. Entonces, sí, claro, yo me reportaba, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero realmente el tip de seguridad no es tanto ese porque al final, si tú tienes tu familia a quién sabe cuántos kilómetros, o sea, si te llega a pasar algo, ¿qué se puede No pueden hacer? O hacer sea, mucho, ¿no? no pueden hacer mucho y se van a preocupar Mm, claro. estando tan lejos. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo siempre hago muchos amigos locales. O sea, así sea en hostales, donde me quede, siempre tengo alguien con quien hablo. Bueno, Entonces, siempre llego a un país, conozco gente, hago amigos locales, teléfonos, team, de una vez. Ya tengo teléfonos de gente en el país que habla el idioma, que si no me puedo entender con alguien, puedo llamarlos y, oye, ¿me haces un favor? ¿Me traduces esto? Team, y paso. ¿le gusta la historia que está escuchando? Si es así, comparte este podcast. Rótelo en el chat de las tías. Mándeselo a alguien que le pudiera gustar o simplemente cuéntele a alguien sobre nosotros. Que mi Diosito le pague. Claro. Cosas así. Entonces, realmente, o sea, porque sí, es peligroso, pero al mismo tiempo yo siento que hay más gente buena que mala. O sea, la cantidad de gente que a mí me ayudó, que estuvo pendiente de mí, que me dio casa, que me dio comida. Entonces, de recorrido es muchísimo más que la gente que me hizo sentir en riesgo. Ok. Entonces, sí, dime. ¿Hubo algún momento en que sintieras que ya no podías continuar? Es decir, que de pronto no tuvieras plata, que estuvieras demasiado cansada, que te enfermaras o que anímicamente no te sintieras bien y dijeras, no sé, un ejemplo, estabas dando la vuelta por China y dijiste estoy mamada, estoy aburrida, estoy deprimida, voy a tomar un vuelo de aquí a Colombia. ¿Hubo momentos así críticos? No. En Vietnam sí, porque fue demasiado el estrés el que yo tuve y aparte que todo el mundo me decía, ¿cómo se le ocurre pelear con esa gente? Eso es como una mafia, o sea, usted dice algo y de verdad ellos contratan Claro, gente para que vayan y le partan las piernas, o sea, eso tampoco es chiste. sí, Pero no sé, yo tenía como tanta rabia que no, yo dije no, que pase lo que tenga que pasar y yo voy es con toda. Entonces, no sé, al final como que mi papá tiene un dicho que es como que bruto pero decidido. Entonces sí, yo siento que también soy así como que así sea lo que tenga que pasar, pero voy es con toda, o sea, con sí, toda. sí. Bueno, cómo es esa, esa experiencia de, pues como viajas sola, como has viajado sola tantas veces, has conocido gente, digamos, desde el punto de vista romántico, te has enamorado de alguien, has pensado en decir, ve, me puedo establecer acá, esta persona me gusta mucho, ¿te pasa eso? ¿Te pasó? Bueno, en cuanto a establecerme acá, hubo muchos momentos que lo pensé, pero no necesariamente por esa razón. Digamos, hay muchos países que me gusta la calidad de vida, la gente, sobre todo la gente. Es que no sé, como que esa cuestión de pasar de país a país y ver como la diferencia cultural le hace a uno valorar como pequeñas cosas, ¿sí? Sí, Yo como que siempre le digo a mis amigos que lo que más me gusta, digamos, lo que más les aconsejo de Colombia para los extranjeros es sobre todo la gente, porque aquí siempre se van a sentir como en casa, o sea, un extranjero llega y siempre va a tener amigos, va a tener gente que está pendiente. Y eso no me sí, pasó en muchos lados, eso lo sentí en pocos lados en Asia porque, como dije, es un choque cultural muy fuerte, pero por ejemplo en un país como Myanmar o antes llamado Birmania, la gente es increíble. Y creo que, pues no sé, tengo la teoría que eso pasa cuando sobre todo son países que no tienen demasiado turismo, son países que han sufrido mucho, digamos, el tema del conflicto armado, como que ahí establecí como muchas similitudes, ¿no? Con lo que uno vive acá.
Entonces es Sí, chistoso porque uno dice, pucha, en un sitio como tan lejano, como tan... Y al final la gente como que es te muy sientes como en tu parecida hogar, sí, como a Colombia. Entonces en ese sí, momento, por ejemplo, en Myanmar, yo iba viajando sola, iba en un tren súper destartalado. Eso como que la gente se imagina los trenes de India. Así, se parece ujú, mucho en ese sentido a lo que uno ve de India. El caso es que yo me fui en un tren en la clase más, porque todos los turistas se van como en clase, como decir clase ejecutiva, porque es sí, muy barato. Pero yo sí, no quería vivir esa experiencia como turista en un tren en clase ejecutiva. Yo quería irme como los locales, o sea, yo quería ver claro, cómo ellos viajan. Entonces me fui, me fui ahí en el tren y entonces como iba sola, en un momento se me sentó un tipo al lado fastidiándome y entonces llegó un señor de otra fila y se paró y lo regañó y le dijo que se fuera, que me dejara tranquila, que no sé qué. Y yo no me sentía en riesgo, simplemente que el man era un fastidioso. Y entonces el sí, tipo lo espantó y le dijo que qué le pasaba, que se fuera. Pues yo no entendí nada, pero obviamente por los gestos ujú, entendí. Entonces el señor me defendió y tenía toda su familia ahí al lado. Al final el señor me dijo, venga, venga y come con nosotros. Me invitaron a comer, que fue también chistoso imagínate, qué bonito porque eso, ¿no? Esas son las historias comiendo, que uno se lleva de esos viajes. comiendo arroz con la mano y yo, ay Dios, y estas manos tan asquerosas, bueno, am, Sí, hacer de tripas corazón y para adentro. exacto, comiendo Mm, arroz con la mano con una familia de Myanmar que me acompañó casi que todo el viaje porque siempre eran como 10 horas de tren. Yo estaba ahí sola simplemente mirando por la ventana. claro, Entonces esas cosas como que son muy bonitas y lo hacen uno pensar como en establecerse en algún lugar, pero no sé, hay muchos factores que influyen en eso también. bueno, ¿consideras que viajar para ti es una adicción? Sí y no, porque en este momento, digamos, yo entiendo que la gente que nunca ha viajado le diga a uno, ay no, pero tan chévere, siempre quiero viajar. Pero en este momento yo siento que por lo menos cambió mi forma de viajar. O sea, no me veo viajando así non-stop como siempre hacía, porque yo además me iba con mi maleta al hombro y ya. O sea, y estuve así durante año y medio. Eso Bastante cansa tiempo, ¿no? muchísimo. Claro, Eso cansa muchísimo. Es súper agotador. Entonces no me veo como en ese tipo de adicción a viajar, sí, sí. Pero sí me encanta viajar. O sea, en este momento, ¿qué hago? Bueno, tengo una sede y voy y vuelvo, pero así viajando sin parar con la maleta al hombro, además que yo solo viajo con maleta de mano. Entonces, claro. estoy acostumbrada a 3 mudas de ropa a lavar y listo. Entonces hay veces que uno dice, pucha, ya, o sea, quiero estar tranqui, tener mi rutina, tener ciertos lujos en mi propia casa, que sé que no voy a tener en cualquier hotel, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, Entonces, sí me considero que sí es una adicción viajar, pero dependiendo de qué tipo de viaje. En este momento no quiero hacer otro viaje así como el que ya hice, tan viajando guerrero. sola como Mm, mochilera, en plan sí, super guerrero por el mundo. sí. Bueno, ahora ha surgido un concepto que, pues, que mucha gente lo desarrolla y es el de nómada digital. Creo Ujú. que tú has tratado de implementarlo un poquito para poder seguir viajando, pero para obtener ingresos. Obviamente, Sí. todos estos viajes necesitan financiación. Sin plata, Ujú, no hay nada que hacer. ujú. ¿Cómo has hecho tú para intentar ganarte la vida así como nómada digital y poder seguir viajando? Sí, bueno, primero quiero aclarar que cuando yo me fui a guerrearla por el sudeste asiático, yo no tenía nada. O sea, yo no tenía pensado cómo hacer dinero viajando, nada. Porque muchas veces la gente dice, ay, no, pero es que yo no tengo como un ingreso fijo, entonces no puedo hacerlo. Yo me fui sin nada. O sea, yo me fui a guerrearla y ya. Y lo que saliera y a la de Dios. Bueno, luego finalmente me salió ese trabajo, al final tuve dinero otra vez. O sea, lo chistoso es que nunca me ha faltado el trabajo, ¿sí? Cuando lo busco, encuentro y ya. Que así fue Sí, como nos conocimos, justamente cuando yo había regresado de ese gran viaje aquí en Colombia. sí, Busqué trabajo, lo encontré.
Pero recientemente sí he estado como migrando un poco eso, porque claro que quería hacer dinero mientras viajaba. Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, llevo 2 años y pico administrando Airbnbs. Ujú. Entonces, he aprendido mucho de eso, del tema de administrar sitios para renta turística en Bogotá. Entonces, casi siempre lo he manejado a distancia. Aunque no puedo decir que sea fácil, porque manejar esas cosas a distancia, a veces uno tiene que estar presente, que dañaron algo, que no Claro, sé qué, que hay que arreglar, que hay claro. que... ¿Sí me entiendes? Entonces tampoco es que me pueda ir como tantísimo tiempo así en plan, me voy por el mundo 2 años y así, no, porque me toca estar viniendo a ver qué es lo que pasa. Pero sí puedo decir que pues tiene uno un ingreso mientras está afuera. Sí. Bueno, ya para ir finalizando, Paula, la vieja que viaja, yo quiero que le des un consejo a esa persona que en este momento está en una oficina, desempeñando quizá una profesión muy cómodo, pero que en el fondo se siente como tú te sentías, un poquito amargada, un poquito que, pues, que no se sentía bien en ese lugar. ¿Qué le puedes recomendar a una persona que en este momento está diciendo, ¿qué hago? ¿Será que me quedo aquí con esta vida que no disfruto mucho? ¿O será que me lanzo a viajar con todo lo que eso implica? ¿Qué le recomendarías tú que debe pensar? Bueno, ahí hay varias cosas porque yo, digamos, tengo un poquito de contradicciones respecto a los típicos influencers de viajes que le dicen a la gente, renuncia y viaja y ya. Eso no es tan fácil. O sea, eso no es tan fácil. Y claro, pues si uno tiene papás que lo mantengan o si uno tiene una herencia o si no tiene, digamos, desde una posición de privilegio es muy fácil decir eso, ¿no? Claro, Otra cosa es cuando uno no tiene eso. Entonces, yo que le diría que estudie muy bien su caso, porque también me parece irresponsable decirle a alguien, renuncia a todo y vete que todo se te da. ujú, Pues no, o sea, no, no puedo ser así de irresponsable. Eso me parece que no es. Y en eso me diferencio de, digamos, de otros creadores de contenido de viajes. Pero sí quiero resaltar que cuando uno tiene un objetivo, puede cumplirlo. O sea, si tú tienes un objetivo, te quieres ir a viajar en plan, por ejemplo, 3 meses, es que no tiene que ser mucho. Te quieres ir 3 meses. Bueno, ¿por qué no aprovechar? Sobre todo, por ejemplo, en Colombia hay muchos contratos de prestación de servicios. O sea, a ti se te acaba el contrato y va otra vez a buscar. Pues, ¿por sí, qué no sí, tener el objetivo de, bueno, voy a ir ahorrando un poquito de... Voy a aprovechar. Hay muchas formas también de estirar los ahorros, haciendo voluntariados, que también hablo de eso en mi canal, haciendo como otras cosas, que no sí, necesariamente es incómodo, ¿sabes? No tiene por qué ser incómodo. Hay, por ejemplo, home exchange, es otra cosa que, por ejemplo, tú intercambias casa. Entonces, que tú dejas quedar a alguien unos días en tu casa, te dan unos créditos y esos créditos los pueden usar en Madrid. O sea, eso obviamente es una ayuda muy grande porque no es en plan te dan una moneda y esa moneda es más fuerte y la mía es más débil, sino que es como una moneda virtual que tú diste tu casa y tienes un crédito y lo puedes usar en cualquier lugar. O sea, cosas así, como que, si me entiendes, hay posibilidades de hacerlo. Entonces, lo único que le diría a esas personas que de pronto están pensando en irse es primero, si se sienten realmente preparados y listos, empezar a volver eso realidad, empezar a ujú, ahorrar ese poquito a poco en su trabajo mientras lo tengan y empezar a buscar opciones para poderlo hacer ya una vez estén en el sitio. Y ya luego cuando se sientan que dicen, uy, no, sí, sí es posible, seguir haciéndolo y seguir haciéndolo. Pero también es como bueno que la gente tenga como una primera, como la pruebita, ¿no? Porque eso claro, tampoco es para todo el mundo. O sea, sí. yo pienso que viajar también es a veces despedirse un poco de las comodidades que uno siempre tiene. Entonces, también es un sacrificio en cierta forma, ¿sabes? Mira, yo te digo que, pues echando cabeza en la forma en que yo he viajado algo, no al nivel tuyo, pero sí he viajado, y yo me ponía a pensar como, no, yo no soy capaz de echar dedo, yo no soy capaz de, bueno, quizá compartir en un hostal y eso lo he hecho y me parece que eso pues no es nada del otro mundo,
pero de pronto sí buscar un sofá para dormir, ese tipo de cosas, digamos, eso no es para todo el mundo, entonces la gente no puede creer que simplemente agarro una maleta, renuncio de mi trabajo y me voy. Digamos, hay que tener un poquito el estómago para uno echar dedo, para uno buscar trabajo, además en un idioma que no conoces, con gente extraña, de pronto con algún riesgo de seguridad. Entonces creo que me parece muy valioso que sí seas responsable en decir, si lo quieres hacer, hazlo, pero primero estudialo y revisa tu caso antes, revisa tu presupuesto, revisa cuánto tiempo quieres ir. Eso, digamos, me parece muy bueno el consejo que das de vete un par de meses, experimenta cómo te va. De pronto vas y no te gusta, pero tampoco vendas tu casa para irte o renuncia a un trabajo en el que llevabas 10 años, Es que yo porque de pronto conozco te va mal y personas no te que les gusta. ha pasado, Sí, digamos, que por ejemplo, se han ido a Canadá vendiendo todo, no sé qué, llegan y, ay, no, devolvámonos un mes y, pucha, sí, y sí. no les gustó, se devolvieron y otra vez empezar, o sea, si me entiendes, es que todo es muy variable, o sea, yo trato como no de darle consejos a la gente, de, haz esto, haz lo otro, sino si quieres, o sea, yo te doy mi experiencia, pero fue mi experiencia, o sea, siempre teniendo en cuenta que es lo que yo viví, lo que yo he aprendido, no necesariamente aplica para tu caso, todos tenemos Claro, casos diferentes, sí, entonces exactamente. esa es la cosa. Bueno, querida Paula, quiero agradecerte por tu tiempo, por darnos todos estos tips. Muchas gracias por estar aquí en Crucemos el Charco Podcast. Y por último, recuérdanos cuáles son tus redes sociales, tu blog, para que la gente te siga. Y gracias por estar acá. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, mi blog se llama viejaqueviaja.com. Mi canal de YouTube también me encuentran como Vieja que Viaja y en redes sociales @viejaqueviaja.